Hola, ¿qué tal muchachos? Muy bienvenidos a la semana número 7. Les habla su profesor Rui. Sí, esta semana vamos a ver un poquito más acerca de la programación modular. Sí, ya hemos ido avanzando poco a poco, sí, en este curso de programación de introducción al algoritmo. Hemos visto lo que es el lenguaje de la programación, sí, sentencias básicas para generar un algoritmo, los cuatro pasos que normalmente utilizamos. Sí. Eh, Condicionales con los if, luego con los else, luego los if else if, ¿sí? Luego hemos estado viendo un poquito de switch, ¿sí? Hemos estado viendo muchos eh, conceptos básicos, ¿sí? De la programación, ¿sí? Ahorita vamos a ver un nuevo concepto relacionado a la programación modular, que básicamente es la metodología como nosotros programamos un algoritmo, ¿no? Eh, en sentido de poder crearlo en modo estructurado, ¿sí? Y tal vez con subprogramas, ¿no? Por ejemplo, en el último ejercicio que hicimos teníamos un algoritmo que nos tomaba casi 30 líneas, ¿no? Entonces, ese, ese ejemplo estaba bien para cuando recién empezábamos, pero mientras vamos avanzando en nuestro código tiene que ser más legible, más entendible, ¿sí? Y fácil de mantener, ¿sí? Entonces, la idea es de que nosotros tengamos este algoritmo y lo desagreguemos, por ejemplo, en diferentes funciones. Por ejemplo, una función para obtener los datos, una función que haga el proceso de calcular los precios unitarios, ¿sí? Otro que genere el cálculo de los descuentos, del precio total, y un método también que, por ejemplo, para que bote la salida de datos, ¿no? Entonces, todo eso vamos a estar viendo en esto, ¿no? La idea de hacer esta programación modular es de dividir esos programas o subtareas, ¿sí? El algoritmo, y basado todo esto en el concepto de divide y vencerás, ¿no? Eh, Vamos a ver lo que son un poquito las variables globales y locales, ¿sí? Las variables globales básicamente se está hablando de... Las variables locales básicamente se está declarando una idea de generar las variables dentro de una función, por ejemplo. Todas estas variables que hemos declarado acá son variables locales. ¿Por qué? Porque estas variables solo se pueden utilizar dentro de este método, ¿sí? Cuando nosotros queramos hacer referencias y queramos utilizarla en otro lado, no vamos a poder porque el contexto, si el ámbito de estas variables solo pertenecen a este método. Si yo, por ejemplo, quiero utilizar la variable día, no lo va a encontrar, ¿sí? No lo va a encontrar. Entonces, eso es lo que es una variable local, ¿no? Su contexto, su ambiente, ¿sí? Dónde se puede utilizar es dentro del método. En comparación de una variable global que se puede utilizar alrededor, ¿sí? de, de todo el programa. Por ejemplo, yo tengo acá una variable global que se llama ejemplo. Entonces, yo aquí voy a poder utilizar la variable ejemplo. Ejemplo, mira, vamos a encontrar acá y pum, la encontramos. Variable ejemplo. ¿Sí? Esa es una gran diferencia, ¿sí? Entre variables globales y variables locales. Locales se puede utilizar dentro del método, globales dentro de toda la aplicación. Por ejemplo, yo quiero utilizar acá ejemplo, sigue existiendo, ¿sí? Porque es global, ¿sí? Otra de las grandes diferencias, ¿sí? Es de que las variables locales tienen que ser inicializadas. Por ejemplo, si nosotros declaramos una variable int de tipo cálculo, ¿sí? Y queremos imprimirla, ¿sí? Por ejemplo acá, más, más valor de cálculo, más cálculo, no va a decir, no va a tirar un error. ¿Por qué? No va a decir, oye, esta variable, ¿sí? No tiene valor, ¿sí? Otra de las grandes diferencias, ¿sí? Comparadas entre una variable global y una variable local, es que las variables locales necesitan ser inicializadas. En comparación con las variables globales, que por ejemplo aquí, ya se declaró y no le estamos poniendo ningún valor. ¿Sí? Pero acá, sin embargo, somos capaces de utilizarla. ¿Por qué? Porque va a utilizar un valor por defecto. Los valores por defecto para los números enteros es de cero, ¿sí? Si yo, por ejemplo, acá cálculo le pongo cero, ya no me va a tirar el error, ¿sí? Porque ya le asigné un valor. Pero una variable local siempre tiene que tener valor. Las variables globales, por ejemplo, toman los valores por defecto de los tipos de datos. Por ejemplo, para entero es cero, para doble es 0.0, para string es null, ¿sí? Para los bool, ¿sí? O booleanos
son datos que van a ser falsos por defecto. Y para los tipos character sí va a ser un backslash 0, que básicamente es la representación de un vacío, ¿sí? En tipo carácter. ¿Sí? Acá estamos explicándolo en esta PPT. Siguiendo con la nueva PPT, si vamos a ver un poquito de lo que son los métodos, si esta parte es un poco teórica, ¿sí? Así que es importante que tengas bien claro las diferencias y que le estoy dedicando un poquito más de tiempo a la parte teórica, ¿no? Los métodos void, por ejemplo. Nosotros cuando vamos a querer desagregar el tema de las tareas, si de algo que quieres que funcione, ¿sí? Para tema de cálculos, para tema de obtención de datos, ¿sí? Tenemos que utilizar métodos. Entonces, hay dos tipos de métodos en la programación modular. Vamos a tener los métodos void, que simplemente son métodos que hacen algo, ¿sí? Eh, y los métodos con valor de retorno, ¿sí? Que te devuelven valor, ¿sí? Los métodos void, ¿sí? Van a ser métodos en los cuales hacen algo y a su vez dentro de esto no retornan resultado, pero tiene la habilidad de poder diferenciarse entre métodos void con parámetros o sin parámetros, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo se declara un método sin parámetros, por ejemplo. Un método sin parámetros, con su mismo nombre lo dice, ¿no? Tiene la palabra void, que es el método, oye, haz algo, ¿sí? Y el nombre del método, si mi método se llama, así se llama el nombre de la función, mi método, ¿sí? Y te das cuenta que no tiene ningún parámetro, ¿sí? Porque no tiene nada después del paréntesis, ¿sí? Entonces, eso demuestra de que este método es un método void sin parámetros, ¿sí? Porque no recibe nada de información, ¿sí? Y no estamos haciendo nada con la información que venga como dentro de los paréntesis. Y un método con parámetros, ¿sí? Básicamente es un método que tiene una información que llega desde otro lado, ¿sí? Este método, mi método con parámetros, va a ser utilizado desde otro lado, ¿sí? Y desde ese lado que se está utilizando le estamos pasando información. Por ejemplo, acá le estamos pasando un int valor y estamos imprimiendo la data, ¿sí? Entonces, está disponible, sí, dentro de la función. Por ejemplo, acá vamos a ver que este método procesar, ¿sí? Es un void, ¿sí? Es un método que no retorna nada, pero que aquí recibe dos parámetros, un método sender y un método eventArgs, ¿sí? La declaración, ¿sí? De un método tiene que ser, la declaración de un parámetro en un método tiene que declarar qué tipo es, ¿sí? Y el nombre de la variable. Por ejemplo, acá el tipo de la variable era entera, ¿sí? El nombre de la variable era variable valor, ¿sí? Acá podremos utilizar diferentes argumentos, ¿sí? Del método que está viniendo. Por ejemplo, si quisiéramos obtener información acerca del evento e.toString, ¿no? ¿Qué tipo de evento era, no? O el sender, ¿no? Que podríamos obtener del método que lo invocó, ¿no? Esa es toda la parte teórica que vamos a ver y ahora vamos a ir a hacer un ejercicio, ¿sí? El ejercicio, por ejemplo, nos dice lo siguiente. En una universidad los alumnos están categorizados en 4 categorías. A cada categoría le corresponde una pensión mensual distinta en la siguiente tabla, ¿no? La categoría A, B, C, D, ¿sí? Y semestralmente la universidad efectúa rebajas, ¿sí? Esto es muy parecido a un ejercicio que hicimos hace tiempo, ¿sí? En los if else if. Y vamos a ver cómo atacamos este problema ya con programación modular. Acá más o menos vamos a ver cómo se ve el programa, si tenemos un combo box, un text box y dos botones, ¿no? Vamos a tener un botón de procesar y un botón de borrar para que nos limpie la información, ¿sí? Eso vamos a seguir viendo en el siguiente video.